Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal a todos y todas? ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse, por darse el tiempo de aprender acerca de las alternativas a la abstinencia. Pues desde RIA estamos súper emocionadas porque tenemos un panel de lujo, personas expertas que han dedicado gran parte de su vida a la educación sobre reducción de riesgos y daños, lo cual pues en estos momentos es fundamental, importantísimo. Entonces pues estamos muy felices y bueno, les cuento un poco de la dinámica. Bueno, primero me presento. Yo soy Romina Vázquez y soy coordinadora de investigación en Instituto RIA y esta es la segunda edición que tenemos de Pechas Psicoactivas. La primera fue en 2020. Entonces, pues todas fueron virtuales. Ahorita nos estamos campechaneando, algunas presenciales, otras virtuales. Esta es virtual porque pues no todos y todas las que estamos aquí pues viven en la Ciudad de México y creemos súper importante visibilizar sus voces y sus proyectos. Entonces, pues aquí andamos, ¿no? Les quiero contar también un poco del formato de las pechas. El término pechacucha nace en Japón en el 2005 y pues es una estrategia justamente para, mira, a ver, pechacucha es como el decir bla, bla, bla en japonés, ¿no? Es la forma que tienen ellos de decir pechacucha, ¿no? Es como imitando ese sonido de cuando hablas muy rápido y justamente esa es la dinámica ahora, ¿no? Hablar rápido, ser súper concretos y concretas y bajar un poco la información, porque pues yo puedo estar 5 horas hablando de este tema, pero pues hay personas que por esto de que no tienen la cercanía suficiente, pues quieren algo un poquito más dinámico, más divertido, más ágil, ¿no? Entonces, pues, qué emoción. Voy a ir presentando a cada uno y cada una de los ponentes y sin más, empezamos. Primero que nada, tenemos a una ponente que no pudo asistir de forma física, se va a poder conectar afortunadamente pues en la sección de preguntas y respuestas, pero por cuestiones de horario y logística no puede estar aquí en este momento, entonces vamos a iniciar con su presentación. El formato Pechacucha son 20 slides y hay que hablar 20 segundos en cada una, ¿no? Entonces vamos súper rápido. Solamente que, bueno, aquí vamos a hacer una excepción con Mariel porque tuvo muy poco tiempo para prepararla, hizo menos diapositivas y habló un poquito más. Pero bueno, las demás sí siguen pues las reglas del formato, ¿no? Entonces voy a presentar a Mariel, aunque no esté aquí y llegue después, y vamos a escuchar y ver su presentación. Mariel Roberts. Ella es licenciada en gestión de instituciones educativas, es técnica en prevención comunitaria, es asistente sociofamiliar, es especialista en prevención de adicciones y violencias, es consteladora individual, es facilitadora de mindfulness, es docente universitaria, es autora del libro Acompañamiento Terapéutico Miradas en Movimiento, es co-redactora de la ley número 13.970 sobre la regulación de la actividad técnica del acompañante terapéutico, es presidenta de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la provincia de Santa Fe, gestión 2018-2020. Entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar la presentación de mi querida Mariel Roberts desde Argentina. Me gustaría muchísimo agradecerles la invitación al equipo del Instituto RIA y bueno, y que esto sea apenas el comienzo. Bueno, en primer lugar, cuando se trabaja desde lo que es la reducción de riesgos y daños, lo vamos a ver como un enfoque.
Yo digo que es un enfoque realista porque además de buscar minimizar los riesgos que están asociados al consumo de sustancias, intentamos promover que sean prácticas responsables y seguras. Nos basamos para hacer esto en el reconocimiento de que las personas van a consumir sustancias y nos vamos a centrar en brindarles esta información de modo preciso y responsable para que las personas puedan realmente decidir, ¿no? Em, por lo tanto, con esto que les estoy diciendo, mucho de hablar del abstencionismo no voy a poder, porque nosotros no trabajamos desde este discurso eh, respecto de lo sanitario, ni desde el prohibicionismo, respecto desde de lo jurídico, pero sí entendemos de que este enfoque de reducción de riesgos y daños es un enfoque que tiene mucho para dar, y por sobre todas las cosas, nosotros planteamos las problemáticas asociadas al consumo de sustancias y no hablamos de problemas causados por drogas. Por lo tanto, las drogas no son ni buenas ni malas, no son ni remedio ni veneno, sino que el sujeto o la persona es la que realmente hace a la droga y no a la inversa. Por lo tanto, si demonizamos a las sustancias, digamos, y si perseguimos a quienes las consumen, solamente estamos considerando que la problemática es la sustancia. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que sigue directamente? Eh, Intentar justamente considerar la problemática y, por ejemplo, recurrir a la abstinencia o a partir de algunas políticas públicas que sabemos que no funcionan, como la guerra contra las drogas. Por lo tanto, se desintoxica el cuerpo, se saca el objeto de la adicción en tanto causa y por consiguiente estaríamos como siendo testigos de cómo este mecanismo vela realmente la real problemática. Ay, esperen que voy a reducir porque me parece que lo dejé muy grande. Ahí está. Bien, la transdisciplina. La transdisciplina, desde esta modalidad vamos a abordar algunos de los principios que son tan importantes para lo que es la reducción de riesgos y daños y que incluye a la educación, que incluye a las pruebas de las sustancias, a un entorno seguro, a trabajar desde una dosificación adecuada, a la integración que es tan importante y a lo que son los cuidados post experiencia. En relación, bueno, a esta plaquita, donde vemos que hay varias direcciones para tomar, pero a mí me parece muy importante destacar la de los derechos humanos, porque uno de los grandes desafíos con los que nos enfrentamos en la actualidad es justamente la ilegalidad. Y la ilegalidad va a contribuir a propiciar todo un gran negocio que tiene que ver con este mercado negro de venta de sustancias ilícitas, y sabemos que la ilegalidad, la consecuencia, una de las consecuencias más importantes no es la de la propia persona, en la propia persona, sino es mucho más amplia y abarcativa, y es el hecho de que estas tienen consecuencias sociales, ¿no? Y que estas consecuencias sociales eh, están relacionadas al consumo y a la no garantía de los derechos humanos. Entonces nos parece muy importante destacar esto, y acá hago un paréntesis, porque en Argentina el consumo, en este caso de psicodélicos, continúa siendo ilegal, por lo tanto, todo lo que implique su compra, su posesión, la indicación médica permanece en las tinieblas, en las sombras, eh, y es muy difícil trabajar como profesionales del ámbito de la salud. Y por otro lado, nosotros sí nos posicionamos desde una mirada y trabajamos desde haciendo activismo, justamente porque entendemos que lo que hay que cambiar es la legislación. Em, por otro lado, también entendemos que el cambio viene a partir de políticas públicas que estén en beneficios de quienes quieran hacer uso de estas sustancias. Y por otro lado, el consumo de las drogas es un problema social y de salud, no lo pensamos desde un asunto de la justicia criminal. Las etapas que realizamos dentro de lo que es el acompañamiento terapéutico son, perdón, evaluación, preparación, acompañamiento, esperen a ver si ahí se ve mejor, y la integración.
La evaluación lo que vamos a hacer es vamos a valorar todas las condiciones con las que llega la persona, o sea, hacemos lo que se denomina el diagnóstico de la situación. Muchas veces recibimos a personas que vienen así, vienen como esta imagen, haciendo equilibrio con sus vidas, intentando manejar de la mejor manera que pueden y les sale toda una problemática que no le es ajena al entorno. Entonces, nosotros trabajamos con un plan que es personalizado, o sea, un plan terapéutico que trabaja con la persona y con el entorno. Cuando nosotros observamos, digamos, que la persona tiene algún tipo o nos reporta algún tipo de psicopatología, dentro del equipo hay un profesional que va a trabajar, va a recepcionar y va a acompañar también ese proceso, en el caso de que sea necesario. Luego tenemos la preparación. La preparación es bien conocida, no me voy a detener mucho, solamente decir que vamos a trabajar con información y con herramientas realmente para que esta persona pueda evolucionar hacia un trabajo interior y que le sirva como trampolín para ampliar, digamos, horizontes en relación a una mejor calidad de vida. Y el acompañamiento en el momento de la toma es solamente muy pequeñito, parte de un tercio de lo que, bueno, es otro tercio del set y otro tercio del setting, y tiene que ver más que nada con que esta persona encuentre un espacio, un territorio que le sea, que puede ser el domicilio, pero que le sea ameno, que le sea amable, que sea amoroso para poder recibir al honguito. Y por otro lado, la integración, en esta etapa realmente se integra, valga la redundancia, y se analiza en profundidad toda la experiencia, todo lo que se vivió, todo lo que se exploró, todos los miedos con los que nos enfrentamos. Y la integración para nosotros no es una herramienta, realmente es un modo, es una actitud de vida, porque nosotros somos conscientes de que lo que estamos intentando acercar es justamente el que la persona pueda cultivar su tiempo y su espacio para disfrutar de la vida. Bueno, este es un esquemita que es bastante, digamos, referencial. Cuando yo comencé hablando, empecé diciendo de que el enfoque en reducción de riesgos y daños era realista, porque implicaba que nosotros conocíamos realmente la expansión del consumo de las drogas y todos los daños que se ocasionaban y cómo realmente el fracaso de las políticas públicas que tienden a la prohibición. Bueno, este es realmente lo que hoy nos preguntamos. ¿Hay futuro con este tipo de políticas? ¿Y por qué pienso que esto es un entre? Para mí es un entre porque realmente lo pienso como un colectivo plural, que tiene que ser democrático, que tiene que estar sí o sí pensado para escuchar a todas las voces, que tenemos que trabajar en red, que no debemos caer en lo que decía, tomé nota acá de Panque, que decía que los psicodélicos no debían convertirse en propiedades farmacológicas como si fuesen un modelo de quimioterapia psicodélica, no tenemos que caer en esto, y me parece sumamente importante en este entre que hay que considerar tanto los factores individuales como los contextuales, como también ver realmente que ahí residen los beneficios clínicos. Eh, y bueno, ya me voy despidiendo, sin antes pasarles y compartirles una experiencia que estamos por hacer acá en la ciudad de Rosario con la modalidad virtual, nos abre el espacio una de las universidades más importantes que se encuentra acá en Argentina, que es la Universidad Abierta Interamericana, y a partir de este año, del mes de noviembre, comenzamos a dar una diplomatura en reducción de riesgos y daños, consumos, violencias y vulneración de derechos, así que quienes resuenen con la propuesta me pueden escribir, estos son mis contactos, y vuelvo a agradecerles a cada uno de los integrantes, en especial a Romina, del Instituto RIA. Que tengan buenas noches y estamos en contacto. Gracias. Pues ahí está Mariel Roberts, acompañante terapéutica desde Argentina. Sumamente interesante todo lo que nos comparte. Creo que en este tema siempre es importante voltear a ver qué están haciendo en otras regiones, qué están haciendo en el sur, sobre todo, y creo que nos dejó muy claro lo que está sucediendo en materia de legislación. También es muy interesante que haya una ley al respecto. Hay que investigar si hay algo parecido aquí en México. Y sí, ¿no? Todas las posibilidades que tiene pues esta alternativa a la abstinencia, justamente hacer acompañamiento con microdosis,
de psicodélicos, puede ser hongos, también en patógenos como el MDMA. Es muy interesante y muy amplio todo lo que existe y bueno, pues hay que seguir descubriendo. Y bueno, ahora me gustaría presentar a la doctora Carmen Amezcua. Ella es médica psiquiatra con más de 20 años de experiencia en la industria de la salud. Es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con un posgrado de psiquiatría por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Forma parte del comité de expertos en la SSA para el manejo de cannabis de uso médico y de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide y coordinadora de los talleres prácticos del Diploma Internacional de Endocannabinología de la UNAM. Es pionera en México en la práctica de psiquiatría integrativa, propone educar y fomentar cambios de estilo de vida y motivar el conocimiento de alternativas para mejorar la salud mental. Es experta en temas de minimización de riesgos y una de las primeras psiquiatras en México en abrir la conversación sobre terapias asistidas con psicodélicos. Pues ahí está, Carmen, un currículum súper amplio y súper ad hoc a los temas que estamos tratando aquí. Entonces, sin más, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto RIA, gracias Romy, gracias a Sara por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar, ¿no? Me invitaron a dar una charla sobre cómo podemos cambiar y cómo podemos visualizar las adicciones desde otro punto de vista. Y creo que pues la ponente anterior realmente me da también la pauta para poder hablarles de esto, ¿no? Yo soy ahora una psiquiatra integrativa. ¿Qué quiere decir? Que estoy teniendo ciertos elementos muy diferentes al de la medicina tradicional o psiquiatría tradicional que pasan por observar al ser humano como un ente completo, como un ente integral y no este cerebro, digamos, separado que teníamos, donde justamente pues las adicciones eran vistas como una gran enfermedad. Lamentablemente hoy para la psiquiatría tradicional sigue siendo una de las patologías más difíciles de tratar, donde mis colegas difícilmente le entran al quite y no hay realmente esta visualización sobre lo que es la mente, el cuerpo y el espíritu que sí tiene la medicina integrativa hoy día. Es decir, no separa al cerebro del resto del cuerpo, sino que trata de, pues, entenderlo como una sola cosa, incluyendo el espíritu y el alma, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en nuestro país? Después del COVID tenemos esta cifra que a mí me parece que tenemos que tener mucho cuidado, que es un incremento del 15% del consumo de drogas durante la pandemia y posteriormente se ha incrementado doble dígito en la población infanto-juvenil. Y bueno, ¿esto por qué es? Pues porque obviamente esta pandemia nos vino a recordar muchas cosas de nuestro pasado, nuestros antepasados, de cómo siempre hemos tratado de buscar de alguna manera el sobrevivir, de buscar el placer versus el displacer. Y claro que sintiéndonos encerrados, sintiéndonos vulnerables, viendo morir a muchos de nuestros seres queridos, compañeros, esto desató ansiedad, desató depresión, desató una serie de eventos en salud mental que está haciendo que la puerta de las sustancias pues se abran de una manera mucho más rápida y mucho más temprana. ¿A qué les vamos a llamar sustancias de abuso? Todas aquellas que se utilizan con el fin de sentir placer y que promueven la dependencia. ¿Por qué? Pues porque el sentir placer obviamente es algo que quisiéramos para toda la vida y que quisiéramos de forma continua. Y les muestro aquí un slide que me gusta mucho porque hablar de adicciones o hablar de dependencias hoy en psiquiatría integrativa es hablar no solamente de aquellas sustancias legales como alcohol y tabaco, o en el caso de cannabis que estamos en este in-between, sino de una serie de cosas que están alrededor del placer. La comida, los seres humanos, los juegos, el internet, las redes sociales, y que han hecho hoy que el tema de las adicciones también cambie por completo. Este sistema de placer o sistema de hedonismo, pues finalmente es un sistema de motivación, un sistema
donde se echa a andar justamente lo que va a ser la neurobiología de las adicciones, que pasa por dos cosas. Uno, el tema de la alquimia cerebral, y la otra por la funcionalidad neurobiológica de nuestro cerebro. ¿Qué está sucediendo con este cerebro adicto, con este cerebro dependiente? Hay una serie de cambios en la corteza prefrontal, en la amígdala, en el núcleo accumbens y en el hipocampo, donde claramente vemos que hay una activación y hay una desconexión muchas veces de este freno de mano que tenemos para decir para de esta sustancia, para de esta red social, para de esta relación codependiente que tienes con tu pareja. Y finalmente, para hablar desde la neurobiología, pues tenemos que hablar de los neurotransmisores clave en las adicciones. Uno de los neurotransmisores clave, sin lugar a dudas, es la dopamina. Y la dopamina es el neurotransmisor del placer, es el neurotransmisor también de la sobrevivencia y este neurotransmisor de la generación de nuevas cosas, del encontrarle lo nuevo a la vida. Y por eso el tener que perseguir la dopamina hoy día en este mundo post-pandémico es tan importante y ha abierto nuevos elementos también de investigación para entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo en el tema de las adicciones. Uno de los temas que tocamos mucho en psiquiatría integrativa es el sistema intestino-cerebro. ¿Por qué? Porque el 80% de la dopamina y la serotonina va a venir de nuestro intestino, va a venir de la generación del tema nutricional y de lo que estamos consumiendo. Y hay que reconocer que, pues, hablando de todo esto, pues tenemos un problema muy grande toda la población. No solamente hablamos hoy de un porcentaje pequeño que esté en riesgo, sino hablamos realmente de una población grande que se encuentra vulnerable. Y hablar de alimentación, nutrición, uso de adaptógenos, que no es lo mismo que enteógenos. Recuerden que adaptógenos son plantas, cactus, flores, que han ayudado a, pues, mantener el estrés celular en este caso y que son herramientas que hoy utilizamos mucho en psiquiatría integrativa. El estar presente, el estar mindful, el tener atención plena sobre la vida, también es uno de los elementos que utilizamos en este tema de cómo abordamos las adicciones, cómo abordamos las dependencias desde otro punto de vista. No es únicamente tratar al adicto, es qué está sucediendo para llegar a este patrón y lograr hacer justamente este cambio de mindset, este cambio de actitud y hacer una serie de actividades para poder prevenir desde la parte del sistema, como les decía, intestino-cerebro, la parte nutricional, la parte del equilibrio y la medicina de estilo de vida y evidentemente, como ven aquí, pues la parte preventiva en edades muy tempranas. Estos son imágenes que estamos viendo cada vez con más frecuencia y probablemente les dé todavía más shock el siguiente slide, que es este, ¿no? Donde estamos viendo bebés de 3 años, 2 años pegados a los celulares y esto no lo estamos viendo hoy día como una adicción y sin embargo esto está representando el botón o el switch de prendido de una conducta dependiente, de una conducta adicta desde estas edades muy tempranas. Entonces, hablar de esta visión integrativa es ver a las adicciones de una manera muy distinta, es desestigmatizar, es desmitificar y es observar que fuera de las sustancias, fuera de los enteógenos, fuera de todos estos pues modelos químicos que hoy tenemos sobre las adicciones, existen otras muchas sustancias silenciosas que también nos están provocando dependencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Interesantísimo todo lo que nos cuentas. Creo que especialmente cuando hablamos de psiquiatría, pues bueno, luego nos encontramos con pues muchos estigmas, la discriminación también nunca falta, ¿no? El tú acercarte con tu psiquiatra, que ya de por sí es pues un privilegio, ¿no? En este país, no es nada barata la atención médica, pero me parece súper importante el que estés abriendo la conversación y trayendo este modelo alternativo a la psiquiatría tradicional, ¿no? Esto que mencionas, la psiquiatría integrativa,
y me parece que pues es lo que necesitamos, ¿no? Como un enfoque distinto y ojalá cada vez sean más psiquiatras los que tienen este enfoque y trabajan desde ahí. También te he visto mucho abriendo la conversación a nivel legislativo con Alejandra Lagunes, ¿no? Que hacen sus lives, entonces me parece que eso abona muchísimo al debate público. Y bueno, vamos ahora con mi querido David Romanovsky. Lo voy a presentar. Él es egresado de la maestría en el estudio de las adicciones de la Universidad Hebraica y de la maestría en tratamiento de trastornos duales de la Universidad de Minnesota. Ha trabajado en el diseño de programas de prevención en distintas escuelas de la zona metropolitana. También ha brindado servicio terapéutico especializado en adicciones para migrantes latinos en Estados Unidos. Ahora ejerce como docente en la maestría en el estudio de las adicciones de la Universidad Hebraica y maneja psicoterapia individual y de grupo para personas con trastornos adictivos. Bienvenido, David. Adelante. Pues muchas gracias, Romina. También gracias a Sara y al Instituto RIA por esta invitación y les espero que sea de su agrado esta presentación en torno a alternativas a la abstinencia. Justo parte de mi objetivo es abrir hoy la conversación hacia nuevos modelos y hacia entender por qué por ahora muchos consumidores no encuentran en los tratamientos algo atractivo, algo que los motive a permanecer. E inicio con esta estadística que aplica más a los Estados Unidos, pero no es distinto en el panorama mundial, en donde solo 1 de cada 10 personas con consumo problemático en un lapso de 12 meses, un lapso de un año, acude a tratamiento y se queda en el tratamiento. Y algo que me he preguntado mucho sobre esta alarmante estadística es ¿cuáles serán las razones? Podemos optar por el primer camino, que es culpar a los usuarios, culpar a quien tiene un uso problemático de sustancias o conductas adictivas por no adherirse, o podemos ser autocríticos como especialistas y como proveedores y decir en qué sentido estarán fallando los modelos, ¿no? Y por ahora se han ejercido 2 narrativas dominantes en torno al consumo de sustancia. La primera, que es totalmente errónea, es que el consumo adictivo de una sustancia tiene que ver con una elección, con una mala elección, con una falla moral de alguien, cosa que se resuelve mediante castigo o segregación. Y la segunda narrativa que tiene que ver con que la persona que consume problemáticamente tiene una enfermedad progresiva, crónica, que es poco viable que pueda resolver. Y en ambos modelos lo que termina pasando es que en una se les ve como delincuentes y entonces la respuesta es punitiva, y en la otra se les ve como enfermos, y al verse como enfermos también perpetuamos algo inamovible, algo que no es dinámico, algo que no se puede mover. Eso como efecto produce estigma y también produce mucha desesperanza de los consumidores. También vale la pena resaltar que a través de modelos de solo abstinencia, solo estamos orientando a los pacientes o a las personas que están dispuestas a hacer un cambio inmediatamente. La pregunta es, ¿qué pasa con todas las personas que están en un estado de precontemplación o contemplación? Es decir, que todavía no están listas a manejar un cambio. ¿Cuántas veces nosotros como personas al hacer una dieta o al hacer ejercicio o al cambiar cualquier tipo de conducta nos va a tomar múltiples intentos en hacerlo? Y el hecho que no estemos cumpliendo con la promesa final no significa que estamos haciendo las cosas mal. Entonces, en esos modelos hegemónicos de abstinencia se vende miedo, se vende culpa y eso genera desmotivación en los consumidores. La otra cosa que es bien importante, y cito a Andrew Tatarsky, es que dice que el modelo de enfermedad, a pesar de que es más amigable que el modelo de es un delincuente que elige esa conducta adictiva, son modelos antisignificado. Es decir, lo declaramos como enfermo por cumplir con una serie de síntomas, pero no estamos viendo cuál es el significado de la conducta adictiva. ¿Cuál será el problema de raíz? Entendiendo que la adicción suele ser nada más un síntoma, pero no solamente un síntoma del individuo que a profundidad tiene otras condiciones de salud mental como la depresión, la ansiedad, el insomnio, y entonces recurre a la adicción como una automedicación, sino también entenderlo como un problema sistémico. Es decir, un paciente latino que vivió desplazamiento y violencia comunitaria, que no tuvo empleo y se tuvo que ir del país, se fue a Estados Unidos, por ejemplo, y ahí es víctima de racismo y tiene jornadas de 14 horas para poder mandar dinero a casa, a México, a su familia. ¿Será que esa
hiperproductividad asociada a un consumo de cocaína es un problema del individuo y su cerebro o es un problema sistémico. Entonces necesitamos incorporar una narrativa mucho más macro del fenómeno adictivo. Entre ella debemos incluir estas partes psicosociales como el racismo, la segregación, el trauma infantil. Y en ese sentido, por eso yo agrego a esta lámina que el consumo, lejos de verse como una patología o como una elección, debe verse como una adaptación frente a un medio ambiente que no brinda protección, que no brinda seguridad y que por contrario facilita violencia, abuso, discriminación, desigualdad. En el caso de la mujer en particular, por ejemplo, se ve que hasta un 80% de consultantes mujeres que llegan a clínicas de internamiento han sufrido abuso sexual. Entonces, el machismo, la violencia de género, todos estos fenómenos psicosociales no pueden excluirse. La adicción no solamente se puede ver como un fenómeno cerebro-sustancia, sino se tiene que abarcar desde un contexto mucho más global. Incluso en el capitalismo, que promueve en ocasiones la dislocación de las comunidades, la falta de vínculos, el aislamiento, todos esos son contribuyentes. Y eso implica entonces a que, lejos de ver solamente al paciente en su consumo problemático, nosotros debemos cambiar el paradigma. Y en ese sentido, la reducción de daños, como bien ya han citado, tiene que ver con una serie de principios que debemos cumplir nosotros como especialistas, como llegar a donde el paciente está, no donde nosotros queremos que esté. Ver el consumo problemático como un tema de salud pública, no como un tema criminal. No hay solo un camino a la recuperación, centrarse en la persona y no solamente en el consumo. El consumidor nunca pierde sus derechos humanos y también entender que un modelo de tratamiento nunca podrá ser hegemónico. Hay un espectro muy amplio, incluso en el consumo problemático, hay quienes están en un espectro más leve y hay quien quizás sí requiera una intervención de internamiento o de mayor duración, pero no podemos hegemonizar todos los casos y hacernos de un modelo unitaria. Se requiere un cambio de posicionamiento del terapeuta y un sentido crítico para entender cuáles son las necesidades específicas de cada consumidor. Y por último, concuerdo en esto que mencionaba la doctora, que necesitamos modelos mucho más integrativos, en donde no solamente se incluye al paciente, se incluye a la familia para modificar los vínculos, se incluye un ángulo psiquiátrico para ver otras comorbilidades de salud mental y entender el proceso de automedicación específico que está viviendo la persona. Y en ese sentido, vale la pena resaltar que nos vemos ante la necesidad de centrarnos en modelos mucho más incluyentes, que abarquen todo el espectro y que se comprendan desde un fenómeno sistémico, psicosocial y global, no solamente en un fenómeno individuo-substancia, porque quedamos en una narrativa sumamente limitada en ese aspecto. Entonces, espero haber abarcado como brevemente y completamente a la vez todos estos temas y gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias, David. Valiosísima la información que nos compartes, ¿no? Y creo que es una invitación abierta al público en general que igual y no está muy familiarizado con estos temas, ¿no? Estos nuevos modelos alternativos a la abstinencia, que hay que salir, ¿no? De esta dicotomía o una persona con conductas adictivas o es delincuente o es un enfermo, ¿no? O es una falla moral o justamente es patologizar el consumo, ¿no? Hay un millón de razones, es un conglomerado de circunstancias, ¿no? Tanto físicas como sociales, como mentales, psicológicas. Entonces, sí, definitivamente tanto tú como la doctora Carmen, como profesionales de la salud, pues debemos de seguir difundiendo todo esto y pues que logre cambiar algo, ¿no? De forma estructural. Y bueno, ahora paso a presentarles a la siguiente ponente. Ella es María de Lourdes Ángulo Corral. Tiene más de 15 años siendo activista y defensora de los derechos humanos. Es reductora de riesgos y daños para el consumo de sustancias psicoactivas y defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. Es cofundadora y directora de Integración Social Verter AC, impulsora del primer sitio de consumo seguro de drogas inyectadas para mujeres en México y América Latina, actual presidenta de la Red Mexicana de Reducción de Daños, Redumex, integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas, LAMPU. Adelante, Lourdes. Gracias y bienvenida.
Gracias, buenas tardes y pues también agradecer el espacio a Romina, al Instituto RIA. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría empezar platicando quiénes somos. En Verter somos un grupo, somos una organización de la sociedad civil fundada en el 2013 en Mexicali. Somos un grupo de personas, de profesionales de las ciencias sociales, de ciencias de la salud, personas activistas, que realizamos acciones a través de un espacio, nuestro centro comunitario y una unidad móvil. Esta unidad móvil ofrece, tanto y el centro comunitario ofrecemos servicios de salud para la comunidad, muy cerca, a la comunidad que se encuentra cerca de nuestro sitio de nuestro centro comunitario. Contamos con 6 programas para la gestión, el diseño y el desarrollo de los proyectos que sustenta la organización, que es la respuesta al VIH, mujeres, juventudes, reducción de riesgos y daños, uso de sustancias psicoactivas, derechos humanos y diversidad sexual. Con estos programas buscamos acceder a poblaciones, principalmente poblaciones en contexto de alta vulnerabilidad. En esta ocasión les voy a platicar sobre nuestro programa de reducción de riesgos y daños por el consumo de sustancias psicoactivas. Lo vemos desde un abordaje, desde los derechos humanos, ¿no? Como ya mencionaban, la reducción de daños lo vemos como una filosofía que se basa en la justicia y los derechos humanos de las personas. Hay algunas premisas de la reducción de daños, las cuales buscamos que nuestros programas incluyan, que sean servicios fáciles de utilizar, basados en sus necesidades de fácil acceso, y funcionan en el momento y en el lugar adecuados. Servicios de bajo umbral son los que cuentan con menos reglas y barreras para su acceso y que sean libres de prejuicios, son aquellos que sean libres de estigma y discriminación. Buscamos la participación de la comunidad y fortalecimiento de los sistemas comunitarios. Con eso buscamos que las personas que consumen sustancias deben de recibir apoyo para participar de manera significativa en la toma de decisiones en los programas precisamente de reducción de daños. Con esto buscamos que estén en la toma de decisiones. Además, buscamos que esas intervenciones sean basadas en evidencia, y que tienen por objetivo garantizar el acceso a servicios de salud y derechos humanos para las personas que consumen sustancias, ¿no? Como ya lo vimos. Y en las siguientes, bueno, hablaré un poco sobre estos programas. El programa de reducción de daños buscamos que tengan servicios diferenciados por género, que las mujeres cis y mujeres trans, ya que requieren servicios de reducción de daños que se adapten a sus necesidades, ¿no? Como los paquetes mínimos de servicios, la integración de la reducción de daños. Buscamos integrar el tema de salud sexual y salud reproductiva. Parte de los servicios que ofrecemos en nuestro programa es el intercambio de jeringas y equipo estéril de inyección. Con esto lo hacemos a través de la entrega de un paquete donde podemos entregar diariamente a las personas entre 5 u 8 jeringas. Una persona se puede inyectar hasta 6 veces. Sin embargo, pues buscamos en algún momento garantizar el uso de estas jeringas. Otro servicio es las salas de consumo supervisado. Tenemos un sitio de consumo supervisado, que en un inicio empezó para uso exclusivo para mujeres, que poco a poco hemos ido abriendo también a que otras personas puedan utilizarla. Tenemos algunas reglas para esto, reglas muy flexibles. Hasta el momento, desde el 2018, cuando iniciamos nuestro programa de sales de inyección con seguro, hemos atendido a 1,559 ingresos, de los cuales 1,228 han sido mujeres cis, y ya se me fue el dato, y el resto mujeres trans y hombres. Las salas de consumo supervisado es un espacio donde las mismas mujeres pueden apoyarse en algunas, como por ejemplo una inyección asistida. Siempre va a haber una persona supervisando o acompañando el consumo. Buscamos que sea una persona profesional de la salud o también persona par. Otro de nuestros programas o de nuestras acciones es la prevención de muertes por sobredosis. Aquí lo vemos como desde una respuesta comunitaria. En nuestro programa de respuesta comunitaria hemos distribuido 3,180 naloxonas y Narcan hasta el momento. Hemos capacitado a la comunidad y hemos brindado primeros auxilios. O sea, hemos atendido alrededor de 1,250 sobredosis. Esto lo vemos como muertes que se han prevenido.
Cuando les mencionaba que buscamos capacitar a la comunidad, las personas usuarias son los primeros respondientes. Entonces buscamos que ellas y ellos estén capacitados para poder atender una sobredosis y que sobre todo que tengan acceso a la naloxona y al Narcan, ¿no? Entonces lo distribuimos entre ellas y entre ellos la reportan y así es como vamos pasando la voz de la importancia de que puedan atender y evitar estas muertes por sobredosis. Otro de nuestros programas es el análisis de sustancias. Este es un servicio que recomienda que sea anónimo, gratuito, para que las personas que van a consumir sustancias puedan saber qué están consumiendo. Esto lo vemos como un derecho, ¿no? Y bueno, esto lo hacemos principalmente en opioides. Detectamos fentanilo, también tenemos pruebas de benzodiazepinas y de silaxina. También capacitamos a la comunidad usuaria y la comunidad en general para que en su caso puedan también realizar estas pruebas en sus espacios. Procuramos siempre en el momento que realizamos la prueba o el análisis darle información cara a cara con la persona y así poder ofrecerles opciones para su consumo, que tengan un consumo seguro. Parte también de los acompañamientos que hacemos es a los servicios de salud, en general, servicios de salud sexual, salud reproductiva para personas que consumen sustancias. En este caso, por ejemplo, realizamos acompañamientos a mujeres que están embarazadas, acompañamiento también para aborto. Otro de los servicios que ofrecemos es la curación de heridas, abscesos y otras infecciones que puedan tener las personas usuarias por malas técnicas de inyección o por realizarse, pues por consumir en espacios a lo mejor no tan salubres. Procuramos darles las herramientas para que puedan también ellas, en su caso, poder realizarse estas curaciones a su salud. Y bueno, sería todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y todas. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. La verdad es que solo tengo agradecimiento y admiración que extenderte a ti y a todo el equipo de Verter. La forma en la que literalmente se la rifan en la frontera, en Mexicali, donde pues hay una alta presencia de fentanilo, ¿no? Lamentablemente, fentanilo ilegal que se utiliza para adulterar otras sustancias, pues bueno, todo lo que hacen, la verdad es que es un gran apoyo para las personas que están en constante riesgo. Y bueno, ahora voy a presentar a nuestro último, pero no menos importante, ponente de esta fecha. Él es Ibra Gabriel, es un podcaster y comunicador que investiga el fenómeno de la conciencia. Actualmente se desempeña como asociado de comunicaciones del Instituto Chacruna de plantas psicodélicas medicinales. Tiene una certificación en psicoterapia e integración psicodélica a través del programa Vital de Psychedelics Today y es maestrando en Ciencias Sociales y Humanidades. Ha sido coautor y coeditor de 2 libros, Ensayos Alternativos de Conciencia, 2019, y Mujeres y Psicodélicos, 2022, ambos publicados por la editorial Lunaria en México. También es cofundador de la Sociedad Académica Vía Sinapsis y miembro del colectivo psiconauta Mindsurf. Bienvenido, Ibra, adelante. Hola, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, gracias también a Sara por considerarme para este evento. Y pues bueno, como bien señalaron, colaboro en el Instituto Chacruna, particularmente en el capítulo latinoamericano, Chacruna Latinoamérica. Y pues bueno, ahí básicamente proveemos educación pública y comprensión cultural sobre temas relacionados con plantas sagradas, particularmente su uso ceremonial y cómo se vincula con la ciencia psicodélica. Así que tomaré un poco este enfoque en la participación del día de hoy. Espero que pueda aportar algo. Entonces, me gustaría abordar el tema desde 3 vertientes. Una, que es la que estamos viendo aquí, hace referencia a la universalidad de la alteración de la conciencia en toda la especie humana. Creo que ese puede ser un buen punto de partida para tratar de reentender o redimensionar los alcances que tiene nuestro vínculo con las sustancias. En este sentido, el uso de sustancias, plantas, hongos, cactáceas, etcétera, va de los 8.000 a 9.000 años de antigüedad, de acuerdo a dataciones arqueológicas, y vinculan el uso de estas plantas dentro de prácticas
que se relacionan con los orígenes de la conciencia, los orígenes del lenguaje, la religión y el arte, ya sea pueblos indígenas sentados alrededor del fuego, compartiendo historias en donde se reafianza, digamos, el mito cultural que sostiene la realidad, o dentro de diferentes tipos de prácticas adivinatorias, chamánicas de sanación. Es innegable que los seres humanos tenemos un vínculo ancestral con todas estas plantas. Conocemos de la ayahuasca, conocemos de los hongos, conocemos del jicuri, pero quizá algo que no es tan conocido es, por ejemplo, los usos rituales ceremoniales que tienen plantas como el cannabis, particularmente, por ejemplo, en este caso para el pueblo otomí en el centro de México. Ellos tienen una relación ritual con el cannabis que es nombrado dentro de su cosmovisión Santa Rosa. Entonces, lo que estamos viendo ahí, lo que vimos anteriormente, es esta idea de sustancias usadas dentro de aspectos ceremoniales, místicos, rituales, ancestrales. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando sustraemos esas sustancias de sus contextos originales, cuando las sometemos a una transformación de prácticas? Bueno, lo que nos encontramos es quizá unos usos no tan correctos que nos pueden llevar a conductas problemáticas. Entonces, un poco a lo que trato de llegar con esta presentación, al menos con este primer punto, es a entender que estas plantas tenían usos ancestrales dentro de ciertos sistemas de conocimiento que automáticamente tienen una influencia directa en la relación y en las prácticas que tenemos con sustancias. Esto sería una invitación, digamos, a reincorporar nuestro consumo dentro de aspectos mucho más respetuosos, sin demeritar los usos lúdicos, adultos o recreativos que podamos tener con ellas, ¿no? Un buen libro para comenzar, por ejemplo, a indagar en esto es Cannabis and Spirituality, donde justamente se delinean algunos de estos puntos. El segundo elemento que quiero comentar hoy es generar una reflexión en torno a cuando consumimos sustancias, lo que queremos es consumir la sustancia o queremos acceder al estado de conciencia que nos produce esa sustancia. Y esto lo traigo a colación simple y sencillamente porque hay un libro, concretamente este libro que estamos viendo aquí, Mind Apps, donde justamente el doctor Thomas Roberts postula la idea de que existe una falacia llamada la falacia del estado único, que es una idea errónea de que nuestro único estado de conciencia válido es el estado ordinario y por lo tanto se demeritan los demás estados. Sin embargo, entender estos otros estados implica no solo hablar de plantas y sustancias, y si lo que buscamos es el estado más que la sustancia, quizá tendríamos que empezar a voltear a ver toda una gama de herramientas ancestrales y modernas que existen para inducir diferentes estados. Cada uno nos puede proporcionar una manera diferente de entender la realidad. Entonces, es una invitación a considerar otras vías, ¿no? Considerar la meditación, considerar la respiración, considerar el yoga, considerar las artes marciales, considerar incluso aditamentos tecnológicos como el biofeedback, que pueden ayudarnos a acceder a estados donde también existe una validez, digamos, sin la necesidad de recurrir exactamente a sustancias. Y el tercer punto que quiero mencionar es básicamente el uso psicoterapéutico de plantas para tratar adicciones, porque como mencionábamos antes, el problema ocurre cuando esto se sustrae de su contexto original, pero cuando estas prácticas de sanación, de curación son incorporadas haciendo uso de elementos o de aportaciones de la psicoterapia moderna, pueden haber muy buenos resultados. De hecho, eso es lo que arrojan algunos de los principales estudios que se están llevando a cabo hoy en día con estas plantas y sustancias. Todos hemos escuchado noticias acerca del uso de psilocibina para tratar depresión y ansiedad, pero también tiene un uso bastante aplicable para temas de adicción o conductas problemáticas con sustancias. Entonces es algo a considerar. Otra bastante sonada, por supuesto, la ayahuasca, la cual ya sea a través de una vía tradicional con medicina ceremonial indígena o a través de una vía de psicoterapia occidental o a través incluso de una vía híbrida como la que podemos encontrar, por ejemplo, en religiones ayahuasqueras como las que hay en Sudamérica, también se pueden alcanzar muy buenos resultados. De hecho, tratando de vincular esto un poco con lo que la doctora Mezcua decía en su presentación, podemos aquí más o menos observar algunas de las principales áreas del cerebro que de una u otra forma están relacionadas con las adicciones y que son afectadas a través de su interacción con la ayahuasca, ya sea que hablemos de la amígdala o ya sea que hablemos de la neuroplasticidad. Por último, otra que quizá es la más prometedora en términos específicos de adicciones, porque ayahuasca y hongos son muy, muy buenos para depresión, ansiedad, pero la que parece tener mejor futuro, digamos, en este campo resulta ser la iboga,
o más específicamente la ibogaína, que es su compuesto activo, y bueno, esto viene de una raíz africana y está demostrando tener una alta efectividad para tratar diferentes tipos de dependencias, sobre todo opioides, sobre todo heroína, cosas que son realmente muy duras de trabajar. Entonces, es otra planta que aparece ahí en el panorama. Y finalmente, también quisiera compartirles aquí una pequeña colección bibliográfica. Pueden encontrar muchísima información sobre esto en nuestro sitio web, www.chacruna-la.org. O si hablan inglés, leen inglés, pueden también visitar el sitio en inglés, chacruna.net, donde hay aún mucha más información, entrevistas, reportajes. Así que bueno, agradecerles. Espero que en la sesión de preguntas quizá pueda salir un poco más. A volver a hacer un poco la invitación a visitar el sitio web, pero no únicamente el sitio web, también nuestras redes sociales, donde llevamos a cabo entrevistas y conversaciones mensuales con diferentes expertos en todos estos temas. Así que hay mucho de dónde escoger dependiendo de los intereses que cada persona tenga. Y pues bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ibra. Me anoté todas tus recomendaciones de los libros, súper interesante todo lo que cuentas. Y pues sí, justo eso, ¿no? Entender que el uso de plantas y sustancias para curar o tratar enfermedades es una cuestión milenaria, ¿no? Pienso mucho también en la clínica Yaqui para tratar adicciones y cómo es simplemente, ¿no? Su tradición que ha trascendido el tiempo y el espacio. Y bueno, ahí surgen como estos dilemas éticos de cómo podemos retribuir a las comunidades, ¿no? Como en este nuevo auge de los enteógenos y pues sí, los psicodélicos pues para tratar temas como la depresión, el estrés postraumático. Es muy interesante y ahí pues hay un sinfín de temas, pero pues me da gusto que aquí entre todas, todos podamos dar luz pues a esto. Y bueno, ya vi que nos acompaña Mariel, se pudo unir para las preguntas y respuestas, qué felicidad. Entonces, pues sí podemos pasar todas y todos aquí, creo que falta la doctora y sí, ir respondiendo algunas preguntas que nos hace el público. Bueno, tenemos una primera pregunta para la doctora Carmen. Hablabas de un aumento, ¿no? En tu presentación y Sara quiere saber si hablas de consumo en drogas legales o ilegales o solo ilegales. No, la estadística habla solamente de las legales, aunque hay otra parte de la investigación que está hablando también del tema de las sustancias ilegales, pero la estadística, digamos, nacional que tenemos es incremento en tabaco, incremento en alcohol principalmente, y dentro de las ilegales, que sería el siguiente capítulo, cannabis y los psicodélicos, ¿no? Es un porcentaje alto y año con año desde el 2020 incrementándose casi doble dígito. Muy bien. Qué interesante. Y creo que aquí entra pues algo que yo he escuchado mucho decir entre la comunidad en general. David también lo menciona muchísimo, ¿no? Como la importancia de retrasar el consumo lo más posible, ¿no? Porque entre más joven, pues hay más probabilidades de generar adicción o dependencia. Y perdón, te interrumpo rápido y creo que también lo dijeron, el tema de la autoprescripción, o sea, este incremento obviamente se da porque hay una explosión de síntomas de ansiedad, de depresión, de insomnio, y la gente buscando evidentemente paliar este dolor, esta angustia, esta tristeza, busca estas sustancias para poder autoprescribir, para poder sanarse un poco, aliviar un poco. Entonces, he ahí un poco la respuesta de este incremento, así como vemos el incremento en enfermedades mentales después de la pandemia. Claro, totalmente. Y aquí es donde pues está la pregunta, ¿no? De si estas adicciones generan contextos de violencia o más bien los contextos de violencia son grandes detonadores para las adicciones, ¿no? Y creo que podemos ir con otra pregunta.
Pregunta para Ibra. ¿Hay psiquiatras en México que trabajen con sustancias alternativas como los psicodélicos? Creo que esto también lo puede responder Carmen, pero vamos con Ibra primero. Sí, sí hay psiquiatras, obviamente son personas por el mismo estatus legal. El mayor son muchas investigaciones, sobre todo en antropología. De hecho, hay un proyecto que está con CID también. Hay el tema desde y gente con entradas más a un terreno. Te escuchamos un poquito entrecortado, pero pues si puedes poner más información al respecto en los comentarios de Facebook, donde están las preguntas, te lo agradeceríamos mucho. Y no sé si Carmen, David quieren agregar algo. Pues ya vemos, nada más que lamentablemente bajo este esquema, ¿no? Del prohibicionismo, de la ilegalidad, del haber presentado varias iniciativas, incluso de protocolos, donde no hay una respuesta positiva ni propositiva por parte de las autoridades de salud. Y pues bueno, creo que la buena noticia es que esto se está contagiando. Yo veo ya propuestas desde el Instituto Nacional de Psiquiatría. Raúl Escamilla, que está dentro del instituto, ha presentado un protocolo para depresión resistente con tratamiento ya con psilocibina, protocolo que también se va a empujar. Estamos también trabajando con algunas otras instituciones y varios psiquiatras nos estamos uniendo para proponer esto primero a nivel de la investigación y que posteriormente pase a la clínica, ¿no? Entonces, yo veo un futuro prometedor. Ya la FDA está a punto de aprobar la MDMA, éxtasis o Molly para el trastorno estrés postrauma y seguramente México en cascada, como lo ha hecho con muchas de las moléculas nuevas, seguirá también en esta ola y esto le dará a México una puerta muy importante dentro de la cultura psicodélica en el tema médico. Muchas gracias, Carmen. Súper importante, ¿no? Que cada vez sean más. Hay una pregunta de Omar LB. Ay, muy interesante y a mí también me encantaría saberla. ¿Cómo formar a profesionales de la salud mental en la utilización de psicodélicos sin perder los saberes ancestrales que se han utilizado para la atención a la salud mental en los pueblos originarios? No sé, ¿quién se anima? Pues yo podría ahí, bueno, no sé si esto mejora la calidad de la transmisión. Sí. Yo podría añadir aquí justo, gracias, justo la integración de estos médicos tradicionales dentro de los diferentes programas educativos que hay con respecto al tema. En términos de Latinoamérica, hay muy poco, hay algunos colectivos, justamente Mindsurf tiene por ahí un programa educativo en español, pero digamos que la punta de lanza está, por supuesto, en los países del norte global. Hay algunos cursos que ya están empezando a incorporar voces indígenas dentro de los programas. Por ejemplo, Chacruna tiene varios de estos, pero en inglés. Entonces, justo, es un llamado para incorporar esas voces. Creo que no hay más de otra, ¿no? Que obviamente integrar a estas personas. 100% de acuerdo. Muchas gracias, Ibra. Creo que tenemos una pregunta para Lourdes, que dice, ¿cómo han liderado con el tema legal para mantener abierta la sala? Y otra, si han visto fentanilo en muestras de cocaína. Ok, pues con el tema legal seguimos trabajando para poder regular nuestro espacio. Hay un vacío legal en el tema, entonces la legislación mexicana no prohíbe ni tampoco hay donde incluir estas, digamos, como un sitio de consumo seguro supervisado o un sitio de consumo supervisado. Estamos trabajando, bueno, desde hace algunos años hemos solicitado a la CONADIC que pueda darnos como esta certificación como programas de reducción de daños, donde se puedan incluir, además de todos los otros servicios de reducción de daños, los sitios de consumo. Entonces, esperamos que en poco tiempo pudiéramos ya tenerlo.
Y en el caso de fentanilo, no hemos detectado en cocaína. Aquí en Baja California ha habido algunos casos donde algunas personas han tenido sobredosis por el consumo de cocaína, donde se ha demostrado que, o bueno, hay evidencia de que está contaminada con fentanilo. Entonces es muy probable que esta contaminación se haya dado por error. Sin embargo, nosotros hacemos análisis en opioides y también en metanfetamina como cristal. Muchas gracias, Lulu, por responder. Gracias. Y bueno, en lo que llegan más preguntas, yo tengo una pregunta para Mariel que me llamó mucho la atención. Si nos puedes hablar un poco más sobre la figura, tal vez legal, ¿no? Ahora que mencionabas una ley en tu semblanza, de justo de ser acompañante terapéutico. ¿En qué consiste? Porque pues sí es un término que aquí no se escucha muy a menudo, la verdad. Bueno, buenas noches, buenas tardes para ustedes. Les pido disculpas, pero bueno, recién salgo de dar clases, así que no me quería perder por lo menos el debate. Bueno, nosotros en Argentina y desde la década del 50 aproximadamente, se está trabajando con la figura de la T, si bien no se conocía con esta denominación, pero se trabajaba dentro de lo que es la experiencia de la psiquiatría con personas se denominaban de difícil abordaje, ya creo que la denominación era como que ya implicaba o tenía una connotación bastante, digamos, comprometida para quienes en ese momento emprendían la tarea. Y bueno, fue evolucionando, la denominación cambió, se modificó, se adaptó también a los contextos. Hoy por hoy, nosotros dentro de las 24 jurisdicciones que tenemos en Argentina, hasta ahora hay 14 leyes en las diferentes provincias donde cada una de estas normativas van acompañando las funciones en tanto competencias como profesionales de la salud. Y bueno, igualmente quiero, digamos, rescatar esto de que en Argentina todavía, por lo menos, hay muchas sustancias que son consideradas ilegales y estamos todavía con el tema de la legalización, de la regulación y demás, o sea que se nos hace bastante complicado el trabajo, siempre en el marco de equipos interdisciplinarios, obviamente, donde intentamos tener múltiples miradas que muchas veces son muy diferentes, y que ahí entendemos que está la riqueza. Y el acompañante terapéutico en Argentina tiene como muchas corrientes, digamos, de trabajo y de abordaje. Somos los menos quienes estamos en la reducción de riesgos y daños. Bueno, yo me formé dentro de lo que era antes se denominaban los consumos problemáticos y las adicciones, o sea que conozco bastante el trabajo dentro de las comunidades terapéuticas, por eso es que, digamos, sigo sosteniendo lo de la reducción de riesgos y daños. Así que, bueno, está creciendo, es una práctica que hoy por hoy se forma dentro de universidades o institutos de educación superior, son entre 3 y 4 años de formación. Así que bueno, eso como experiencia en Argentina. Después, bueno, hay colegas que trabajan en Paraguay, en Brasil, que yo conozco, y bueno, en España también. Muchas gracias, Mariel, qué interesante. Y tengo otra preguntita para David, que bueno, ya me la respondió en privado, pero me gustaría socializarlo con todos y todas. Y es que, bueno, esta fecha se iba a llamar en un inicio cómo repensar la dependencia a sustancias alternativas a la abstinencia, ¿no? Y ahí David me hizo una anotación de que si estaba yo usando dependencia como sinónimo de adicción, pues no era tan preciso. Entonces me gustaría, David, que nos contaras un poquito acerca de eso. ¿Dependencia y adicción es lo mismo? Claro. Bueno, es que en el manual diagnóstico de DSM-4 se utilizaba más la palabra dependencia, pero lo curioso aquí es que sí hay que hacer una distinción, porque yo puedo depender, por ejemplo, de un medicamento para funcionar, independientemente si es la insulina para la diabetes o un antidepresivo para mi estado de ánimo. Y probablemente si yo dejo el antidepresivo va a haber deshabituación y algunos síntomas desagradables, pero eso no significa que tenga una adicción.
la adicción tiene que ver mucho con la compulsión. Entonces, yo puedo tener dependencia de un medicamento para funcionar bien, eso no significa que tenga una compulsión por esa sustancia o medicamento. Por eso es importante hacer esa distinción, porque a veces se cree que dependencia y adicción es lo mismo, y creo que a través de esa definición nos ayuda a hacer una pequeña diferencia sutil que existe, ¿no? O sea, hay mucha gente que depende de los antidepresivos muchos años para funcionar, y gracias a esa dependencia del antidepresivo se logran parar a trabajar o no quedarse en cama. Eso no necesariamente tiene una connotación negativa. Entonces, creo que desde ese punto de vista sí es importante informar tanto a a familiares como a consultantes para que luego no tengan tanto miedo incluso en acceder a ciertos tratamientos. Muchas gracias, David. Y también me gustaría que nos compartieras alternativas para referirnos a las personas y no caer en estos clichés súper discriminatorios de adicto, drogodependiente, drogadicto. ¿Qué podemos decir? Sí, con mucho gusto. Yo suelo utilizar el persona con consumo, usuario, persona con consumo perjudicial. Realmente yo veo a cualquier persona que se acerca a mi consulta como una persona. El consumo es muy independiente a quienes son en su identidad, pero pues esa cuestión de adicto, alcohólico, etcétera, se utiliza más dentro de grupos de 12 pasos y bueno, se tendrá que respetar si en ese espacio la persona se siente cómoda con ese término, pero en espacios ajenos a esos grupos sí se recomienda siempre ver primero a la persona. Entonces puede ser persona con consumo, usuario, persona con consumo problemático, etcétera, pero siempre primero a la persona. Muchas gracias, David. Y bueno, creo que también aunado a esta pregunta, Rafaela Frías, pues se la hace a todos los ponentes. ¿Cuándo considerar un consumo problemático y cuándo hacer la diferencia con una búsqueda espiritual o como acceso a estados no ordinarios? La dejo abierta para quien quiera contestar. Yo podría hacer un breve comentario. Igual, por ejemplo, totalmente de acuerdo con lo que dijo David, o sea, un factor clave ahí es la compulsividad. ¿Qué tanto está esto afectando, digamos, los diferentes aspectos de la vida, mi trabajo, mi familia? Cuando ya esa compulsividad está afectando todos estos niveles, ahí hay algo donde se necesita poner atención. Ahora, los otros dos elementos son búsqueda espiritual, diferenciarlo con búsqueda espiritual o con acceso a estados no ordinarios. Si hablamos de búsqueda espiritual, ya sea que nos refiramos a prácticas ancestrales tradicionales o incluso como aproximaciones occidentales hacia la espiritualidad, un elemento clave ahí es el factor de la ritualidad. Y si no hay un elemento de ritualidad, lo cual podríamos simplificar diciendo intencionalidad incluso, si se está careciendo de ese elemento, entonces es muy probable que estemos haciendo un autoengaño para tratar de justificar espiritualmente esto, ¿no? De hecho, hay un término, ¿no? Spiritual bypassing, ¿no? Incluso para referenciar estas cosas. Y por último, el acceso a estados no ordinarios, ¿no? Esta cuestión, esto está trabajado, digamos, dentro de un campo, ¿no? De todo este tema que es la psiconáutica, ¿no? Y la psiconáutica se define esencialmente porque hay una metodología implícita en la experiencia con la sustancia. No es... habría que hacer una diferenciación entre ser usuario y ser un psiconauta. Psiconauta, una persona que accede a estos estados no ordinarios, de nuevo, sigue una metodología, trata de hacer bioensayos, trip reports, lo hace, digamos, con una cierta finalidad. Esto lo trabaja mucho el doctor que mencioné en la presentación, Thomas Roberts. Entonces, justo, o sea, como eso puede servir, digamos, como una pequeña orientación para distinguir consumo problemático de búsquedas de otro tipo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la información. Y tengo otra pregunta que... Romina, hay algo que me parece interesante poder aclarar, si me permites. Claro. No todos los consumos problemáticos son adicciones, pero sí todas las adicciones implican un consumo problemático. Entonces me parece que la pregunta tendría que como hacerse de otro modo, pero entiendo para dónde iba la pregunta. Sí, es una excelente puntualización.
Definitivamente pues no son sinónimos y pues tienen diferentes características, pero pues sí, podemos meter la adicción dentro del consumo problemático. Esta pregunta puede ser para cualquiera, pero creo que Lourdes la puede contestar desde el contexto en el que está. Dice, ¿cómo abrir el diálogo sobre adicciones para jóvenes en contextos de precariedad, racismo y discriminación? Bueno, por ejemplo, nosotras de repente nos toca ir a dar talleres a escuelas cuando trabajamos sobre todo temas de salud sexual o derechos sexuales y reproductivos con adolescentes y jóvenes, y siempre va a salir el tema del consumo, porque además trabajamos en zonas como prioritarias, ¿no? Y donde hay consumos o un alto índice de consumos. Entonces, empezamos a abordarlo preguntándoles a ellos y a ellos, a las infancias, a las adolescencias, qué piensan del consumo, si conocen a personas que consumen. Es común que nos digan, sí, no sé, mi tía, mi tío, familiar cercano, o en la colonia donde vivo, siempre ahí consumen cerca, ¿no? Y empezar entonces a ver qué piensan ellas y ellos sobre el consumo. Cómo han visto esto y bueno, empezar a verlo como nosotros siempre lo abordamos como un derecho, ¿no? Es difícil como cuando hablamos con personas muy jóvenes, pero empezar a verlo como un derecho, como no criminalizar a las personas cercanas a ellas o a las personas que ven en esos espacios donde están consumiendo, que entenderlo que tal vez tienen una situación de consumo problemático y que el criminalizarlos solo les alejaría de si son sus familiares, de que puedan acceder a apoyo o ayuda, ¿no? Para si en ese momento ya quieren dejar de consumir. Entonces empezamos a verlo como un derecho, en el derecho que tienen a acceder a los servicios y a los insumos para su tema, para un consumo, y pues también empezar a verlo como una decisión que también, como lo mencionaba, aunque hay que retardar, que tal vez estas personas que están en una situación desfavorable no tuvieron el acceso a información y a acceso a servicios de reducción de daños y a poder hablarlo, ¿no? Y que han sido criminalizados seguramente y estigmatizados por sus familias. Y entonces, bueno, desde la información, siempre procuramos informar qué es la sustancia, qué efectos puede tener en su organismo y no verlo como un tabú o que estas drogas te van a dañar, te van a matar. No, las sustancias finalmente tienen un efecto placentero, por eso es que las personas las consumimos, y verlo así con ellas y con ellos desde esto, pero que también puede tener consecuencias a nuestra salud y consumirlas a edades tan tempranas, pues va a tener unos efectos también en su salud y en su organismo. Y entonces así irlo trabajando poco a poco, y también depende mucho de la edad, si están en edades muy tempranas, infancias, adolescencias, pero siempre con esta apertura. Gracias. Gracias a ti, Lourdes. Y bueno, ya para ir concluyendo este espacio, me gustaría que cada uno dijera una reflexión final a modo de cierre. Si quieres, empezamos contigo, Ibra. Ok, reflexión a modo de cierre. Quizá algo que debió haber incluido en la presentación, y bueno, creo que esta es la oportunidad como para mencionarlo, fue algo que justo David mencionó en su presentación, que tiene que ver con la dimensión social, que muchas veces por problemáticas estructurales es patologizada, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante a tener en cuenta. De hecho, creo que para abordar este tema seriamente habría que distinguir hasta qué punto estamos hablando de una correlación entre la sustancia, la química cerebral, el cuerpo, la persona, y en qué punto también esto toca un factor que nos tendría que invitar a poner la mirada también en otros elementos externos de nuestra sociedad que no están funcionando bien y que de alguna manera perpetúan pues todo el imaginario que se ha creado en torno a las adicciones, en torno a los consumos problemáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Sería un poco eso. Sí. Gracias, Ibra. Mariel. Yo creo que el efecto tiene que ser multiplicador. Me parece que estamos en esa. Me parece que es la convivencia de esto que se denomina el renacimiento. Me parece que tenemos que aprender todos y todas y todes a realmente convivir y que las miradas realmente sean miradas democráticas y que abarquen, pero al mismo tiempo que abran.
y ahí tenemos que, es re difícil, a mí me cuesta todos los días, pero me parece que ese es el camino. Eso, nada más. Muchas gracias. Doctora Carmen. Híjole, decirles que estamos frente a una época muy interesante de las neurociencias, del ver los enteógenos, las plantas sagradas, este tema que todos tocaron, ¿no? De lo ceremonial, lo recreativo o el uso adulto y en la parte médica, ¿no? Creo que va a ser los siguientes 10 años algo que nos va a transformar, que nos va a unir, lo acaba de decir Mariel, o sea, es imposible dejar a un lado las ceremonias, los grupos indígenas y también las neurociencias y la medicina y la salud en esta nueva época, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecer e invitar a la gente a que se una a este tipo de debates, a este tipo de discusiones, donde todos los que estamos aquí desde diferentes ángulos sumamos, compartimos y avanzamos. Muchísimas gracias nuevamente al Instituto RIA. Gracias a ti, Carmen. Lourdes. Pues creo que cuando hablamos de consumo de sustancias debemos de poner al centro a las personas, poner al centro sus experiencias, sus necesidades y bueno, también recordar que ofrecer servicios de salud, de reducción de riesgos y daños y estos derechos a las personas consumidoras es un tema de justicia social que todas y todos merecemos. Y pues nada, agradecer la invitación. Muchas gracias a ti, Lourdes. Gracias. Y David. Bueno, yo me quedo nada más con la reflexión de la importancia de tener estos espacios compartidos, porque para poder entablar soluciones necesitamos desde quien está en las políticas públicas hasta quien está trabajando directamente con investigación, personas que están en salas de consumo supervisado y trabajando con usuarios directamente, nosotros psicólogos clínicos, quienes están en un modo más en un espacio fuera de lo convencional, en un espacio a lo mejor de prácticas ancestrales, fuera de una gran ciudad. O sea, creo que es muy importante que sigamos fortaleciendo estos espacios porque no hay como hacer comunidad y alianzas e incorporar tanto a los profesionales como a los usuarios de sustancias. Entonces, hagamos comunidad y que se repliquen estos espacios. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a cada uno de los ponentes. Fue un honor moderar este espacio. Les agradezco, les admiro. Es una labor increíble la que cada quien hace desde su trinchera y también muchas gracias a quienes se tomaron el tiempo y tuvieron interés de conectarse y pues nos vemos el próximo miércoles para los que están en la Ciudad de México, fecha presencial. Pronto ya sacamos el flyer y el enlace para que se registre. Muchísimas gracias. Gracias.